Música, imágenes, personajes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores y nada más que decir que inicie este cap. No es por ser impaciente humano, pero te estás tardando demasiado en decidir a qué reaccionaran. Sí, ya lo sé, pero entiende, hay muchas cosas a las cuales hacerlos reaccionar y no me decido pero por ninguna. Pues lo mejor será que te decidas pronto. Recuerda que les dijimos que les daríamos un tiempo, como mínimo una semana, para que procesaran todo lo que vieron y ya ha pasado una semana desde eso, así que ya va haciendo hora de mostrarles algo. Y una cosa, si no te decides pronto haré que toda la creación reaccione a tu canal de YouTube. ¿Qué? ¿Serías capaz? ¿Tú qué crees? Espera, ya sé a qué reaccionaran. Luego de una conversación entre el humano y el ente en todo el multiverso, se escucharía la voz de este último, haciendo que los seres de toda la creación prestaran atención. Ya había pasado una semana desde que presenciaron a un ente capaz de extinguirlo todo. Ahora todos estaban interesados y curiosos en qué otra cosa se les mostraría, pero otros rezaban que por favor no fuera algo igual o peor que Knull. Ya hemos presenciado a un conquistador temporal y un ente obsesionado con destruir todo lo que existe. ¿Qué será lo siguiente? Esa es la pregunta que muchos de ustedes tienen, por lo que veo, damas y caballeros. El fin de algo fue el comienzo para algo nuevo. Esta frase queda perfecta para el siguiente ser que veremos, ya que el fin de todo lo que él conocía no solo fue el comienzo de algo nuevo para todo lo que hubo, sino que también para él mismo, ya que pasar de ser un simple mortal a ser un ser capaz de incluso confrontar a diosas y otras entidades poderosas como lo son los celestiales es más que interesante, pero más lo hace su forma de ser y también su personalidad o manera de actuar, por así decirlo. Habitantes de la creación, contemplen. Brilhando em meio estrelas, vindo do vazio mais profundo. Todos, tras oír lo que dijo la voz, quedaron pensativos y más interesados en lo que seguiría, y todos, tras ver lo que parecía ser el pedazo de una canción, decidieron prestar aún más atención y una voz comenzaría a hablar. La voz en cuestión dijo que venía del cosmos, que brillaba en medio de las estrellas. Pero lo que más preocupó a muchos seres de la creación fue la parte en la que dijo que venía del vacío más profundo, ya que creían que iban a ver a otro ente del calibre de Knull. Sin embargo, se mostraría en pantalla a un planeta. Todos quedaron confundidos, pero luego los seres que tenían la capacidad de sentir presencias se sorprendieron y se pusieron serios. También muchos estaban algo temerosos y con un sudor frío al sentir una presencia muy fuerte. Si bien no era igual a la de Knull, sí que era comparable a la de esos seres llamados celestiales en cuanto a poder. Luego de eso, el ente que estaba hablando en cuestión se haría visible, o bueno, por lo menos su silueta, haciendo que casi todos se sorprendieran, no solo por el tamaño tan colosal que tenía, sino que también por la gran presencia que tenía ese ser. Y en los planetas tierras de la creación los humanos dirían lo siguiente: ¿Pero qué demonios es esa cosa rara? Y no solo fueron ellos en los versos en los cuales también existían los alienígenas, los seres sobrenaturales y los dioses, o bueno, en los que no habían seres de ese calibre, también habían dicho lo mismo o algo similar. Y ahí fue cuando el ente dijo quién, o mejor dicho, qué clase de ser era. Todos, luego de escuchar lo que dijo esa voz, nuevamente hubieron reacciones diversas. Por ejemplo, algunos, por no decir la mayoría, dijeron lo siguiente: Un devorador de mundos. Estando en estado de shock y aterrados. Por otro lado, otros dirían lo siguiente: Maldito sea lo que faltaba, un devorador de planetas. ¿Que será lo siguiente? ¿Artefactos capaces de eliminar toda la vida? Diciéndolo con tono de derrota y con mucha frustración, y también con temor. Y por último, estaban aquellos que dijeron lo siguiente: Vaya, ahora un devorador de mundos, jefe, esa realidad es muy interesante, parece ser que tiene prácticamente de todo. Multiverso Marvel Comics Universo 616. Primero Khan, y ahora veremos tu origen, Galactus. Diría Red Richards viendo a la pantalla serio, y no era el único en la base de los Vengadores. Primero Khan, luego Knull y ahora Galactus. ¿Quién será el siguiente al que veamos su biografía? Adron.
dijo Tony Stark, ya que esto estaba pareciendo más un documental de todos los enemigos a los cuales ellos habían derrotado o iban a confrontar, o bueno, pensaría eso último pensando en Knull. Todavía seguía pensando en cómo podrían derrotarlo cuando este se libere de su prisión, o por lo menos evitar que este salga de su prisión, y ese era el pensamiento de no solo los héroes, sino de también todos los villanos y todos los seres existentes del mundo Marvel. Si bien ya sabían que el dios de la luz era quien lo detenía cada vez que este resurgía, lo que se cuestionaban era cómo le pondrían un fin y un alto para siempre. Nota: si tan solo supieran que ni siquiera es un ser propio como tal. Multiverso Dragon Ball Super. Tiempo después de la batalla contra Broly en el cuartel de la Patrulla Galáctica, veríamos a Jaco sorprendido junto al resto de integrantes de la Patrulla Galáctica, y Jaco preguntaría lo siguiente a alguien que estaba a su costado: ¿Tú crees que esa cosa sea igual a él? No sabría responder según esa voz. Esta entidad es interesante en cuanto a su forma de actuar, así que solo nos queda observar en cómo es su naturaleza. Merus en sus pensamientos: solo espero que por lo menos no sea tan desalmado como él. En otro sitio, en la celda más profunda de la prisión galáctica, veríamos a una forma humanoide similar a una cabra estando sorprendido al ver que ese ente también era un devorador de mundos. También estaría con varias gotas de sudor al sentir su poder, pero diría lo siguiente: ¿con qué un devorador de mundos de otra realidad, Bueno, veamos de qué estás hecho. Formando una sonrisa de interés, estaba curioso por ver la forma de actuar de esa entidad, y más importante cómo era que él devoraba los planetas. Multiverso Max. El Rebot. Tiempo antes de la segunda confrontación con Makino, Max, Steel, Berto y todo el personal de Entech se quedó impactado al oír que ese ser tan colosal era un devorador de mundos y no eran los únicos en el otro lado del universo. El titán Makino estaba también sorprendido al oír que ese ser devoraba planetas. Mi señor Makino, nuestros sensores detectan altos niveles de energía inconmensurables. Para ser más específicos, son de naturaleza cósmica similar a esos seres llamados celestiales. Tanto así, será interesante ver cómo es el proceso que él utiliza a la hora de devorar un planeta, diciéndolo con un gran interés sin dejar de ver a la pantalla, y sus Ultralinks también estarían interesados y curiosos con respecto a eso, estando atentos al igual que todas las razas presentes en el universo. Multiverso Ben 10. Etapa Omniverse. Tiempo después de la confrontación con Maltruan en la base de los plómeros, Ben, Gwen y el abuelo Max les llegaría recuerdos de la guerra, cuando tuvieron que enfrentarse a cierto parásito alienígena que intentó devorar la Tierra hace tiempo. Ben por un momento pensó que ese ser era el responsable de la existencia de esas criaturas, pensando que eran algo así como piojos que salieron de la cabeza de ese ser, pero rápidamente lo descartaría teniendo en cuenta que los tipos que se estaban mostrando eran de otro multiverso. En el fuerte de la creación, los Celestial Sapiens prestarían atención al oír lo que dijo esa voz y al sentir la presencia de Galactus. ¿Será que él vio o atestiguó algún evento destructivo de nivel alto? Quién sabe, su presencia es algo similar a la de los celestiales. Sin embargo, esa voz dijo que era muy interesante su forma de ser, por así decirlo. Él probablemente, a diferencia de ese ser llamado Knull, cumpla alguna función importante dentro de su universo. De momento solo nos queda ver qué clase de ser eres, tanto en naturaleza cósmica como en comportamiento devorador de planetas. Multiverso Fundación SCP. En la Fundación SCP todo su personal se sorprendió al oír que la entidad que están viendo era un devorador de planetas, recordando todos a cierto SCP que también tenía ese título. De cierta manera les parecía raro y a la vez curioso y aterrador el hecho de que en otra realidad hubieran entidades o seres similares a las anomalías SCP. Primero, ese tal Knull, que en cierta forma tenía cierta similitud al Rey Escarlata en cuanto a comportamiento y objetivos, y ahora esta entidad, que era un devorador de mundos, pero al escuchar que ese ser era interesante en cuanto a su manera de ser, quedaron confundidos y pensativos, y no solo ellos sino que también todas las anomalías presentes en el multiverso SCP, y estas últimas se preguntaban si en esa realidad habrían seres similares a todos y cada uno de ellos. Todos seguirían viendo a la pantalla. Ahí es cuando la voz de la canción seguiría hablando. Y a continuación hubieron reacciones de muchos tipos de incredulidad, asombro, shock y miedo, pero algo que se podría decir que tenían en común muchos era un gran y absoluto asombro e impacto al oír lo siguiente. Originário de planeta avançado, quando o universo estava perto de colapsar. Explorador espacial mais antigo que o Big Bang, eles chamam o galão do planeta pra destruição iminente, um planeta condenado. Será o fim do universo com a mudança dos astros e a morte inevitável. Eu já estou conformado com morrer como viver no limite do ¿Qué? Había sido el grito de muchos, pues si ya creían que lo habían visto todo, ahora resulta que el tipo el cual estaba hablando era de un universo anterior al de ellos, o bueno, al de los seres de esa realidad. Pero ¿cómo?
Era el tono y la pregunta de muchos, en especial en los mundos en los cuales cosas como esas no ocurrían, pero porque les sorprendía cuando vieron con sus propios ojos la causa y a los seres responsables de la creación no de un universo sino de un sinnúmero de multiversos. Simples, si bien habían visto algo que tal cual la mente de un mortal no podía asimilar, lo que los había dejado en shock e impresionados a niveles cosmológicos, no mejor dicho de otra manera, fue el hecho de que antes había un universo anterior a ese y con vida inteligente, y ahí fue cuando el sujeto dijo su nombre. Galan, un explorador espacial. Pero luego de eso, algo que hizo que todos guardaran silencio fue que la voz de esa entidad, o sea la que había hecho aparecer las pantallas, hablara prestando todos atención. Bueno. Galan, además de explorador espacial, era un científico muy brillante, el cual vivía en un planeta conocido como Tiei, y este planeta era un paraíso y con una gran tecnología a la disposición de sus habitantes, pero Galan desafortunadamente descubrió algo, lo cual era inevitable. El fin de algo es el comienzo para algo nuevo. Frase perfecta para describir lo que pasaría. Como muchos de ustedes intuyen todos y todo lo que Galan conocía estaba prácticamente sentenciado a morir a causa del acontecimiento más popular y conocido como el Big Bang. Con la esperanza de salvar todo lo que conocía, Galan junto a un grupo decidieron ir en una nave hasta el punto que le conoce como el punto final del universo, el cual tiene la forma y aspecto de un sol pequeño y brillante. ¿Pero con qué fin? Bueno, según las leyendas y averiguaciones, en ese sitio podría haber algo que lo salvara. Galan y resto decididos fueron hasta ese lugar, no importándoles sacrificarse en el proceso, y pues ahí fue cuando ocurrió lo inevitable. Muchos al oír eso no podrían evitar sentir empatía por Galan, saber que todo lo que conoces está sentenciado a desaparecer junto con todos los que conoces y amas era algo realmente, ¿cómo decirlo?, aterrador, frustrante y una situación de mucha desesperación. Multiverso Dragon Ball. Tiempo después de la confrontación con Broly, no solo el dios de la destrucción del universo 7 Bills, sino que también todos los dioses de la destrucción junto a sus Kaioshins y aquellos mortales que habían participado o conocían de la situación que había sido el torneo del poder, en especial estos últimos, no podrían evitar el sentir empatía por Galan y su gente, ya que sabían a la perfección lo que se sentía el saber que ibas a desaparecer junto con todo tu universo, pero en su lugar por lo menos tuvieron un pequeño chance de salvarse gracias al mortal llamado Son Goku y al deseo que pidió el universo 7 de reconstruir los universos. En el universo 6, en el planeta del dios de la destrucción Champa, este último sentía como su ángel Vados le estaría mirando con una sonrisa. ¿Se puede saber qué es lo que tanto miras y qué significa esa sonrisa que me estás dando? Oh, jeje, no es nada, es solo que me he estado preguntando cuándo le va a agradecer a su hermano el señor Bills por haberlos revivido. Primero muerto antes que agradecerle a ese engreído. El gato hablando de bigotes diría Vados haciendo enojar a Champa. En el universo 7, los guerreros Z, al igual que el resto de seres de los 12 universos, sentirían empatía por Galan y su gente, mas sin embargo en el futuro los dos Trunks del futuro, al ver cómo Galan estaba dispuesto a sacrificarse por su gente, les recordaría a sus maestros Gohan, los cuales se habían sacrificado para así asegurar la supervivencia de todos, más sin embargo el Trunks, que vivió los acontecimientos de Black Goku, no podría evitar el recordar lo que le pasó a su mundo. Desde ese momento no podría él evitar sentir que le falló a Gohan y su madre, quien murió a manos de ese infeliz de Black, haciendo que este suelte una lágrima. Su madre, o bueno su otra madre y Mai, notarían esto y le preguntarían a Trunks lo siguiente. ¿Qué ocurre algo? Pues la verdad yo. Vamos, puedes decirnos qué te ocurre. Sé que no soy tu madre tal cual, pero aunque seas mi hijo de otro mundo, te he dado el cariño y el mismo apoyo tal como te lo daría mi otra yo, literalmente, jaja, dedicándole una sonrisa a Trunks. Trunks al oír eso daría un suspiro. Pues la verdad hay veces en las no puedo evitar pensar en que le falle no solo a Gohan, sino también a todos los que conocía, en proteger a nuestro mundo. Si tan solo pudiera haber sido más fuerte, nada de eso habría. Trunks iba a seguir, sin embargo se detendría en seco ya que su otra madre lo habría interrumpido. No sigas, por favor. Voy a parecer Vegeta con lo que voy a decir, pero jamás olvides que en tus venas recorre sangre Saiyajin, la raza más orgullosa y fuerte que hay. Además, supongo que conoces lo que es el Zenkai, ¿no es así? Ya sabes, cuando los Saiyajins, después de recibir una paliza y recuperarse, se vuelven más fuertes, a lo cual Trunks asentiría.
Pues jamás olvides que el hecho de heredar la fuerza y capacidades de esa raza es más que una bendición, ya que no cabe duda que la raza de mi Vegeta es muy especial, ya que parece ser que está en su propia naturaleza biológica esa gran destreza, ya que así como lo demuestra el Zenkai, no importa que tan fuerte sea la paliza que reciban o que tan grande sea la adversidad con la que se enfrentan, ellos siempre encontrarán la forma de levantarse y volverse cada vez más fuertes, y no rendirse. No solo cargas con la sangre de la raza Saiyajin, hijo mío, sino que también con su orgullo. Al oír esas palabras, Trunks se quedaría conmovido y su madre, sin decir nada más, le daría un abrazo, al igual que Mike con un Trunks estando conmovido por lo que había dicho su madre. Sin embargo, ese momento conmovedor, y no solo eso, sino todas las opiniones o conversaciones que había en ese momento serían interrumpidos al todos oír lo que dijo esa voz, más específicamente en la parte en la que dijo que ocurrió lo inevitable, viendo todos lo siguiente. Multiverso Ben 10 etapa Omniverse. Todos los aliens, al ver la explosión del Big Bang, se habían sorprendido, pero sin embargo todos no podrían evitar el recordar cuando fueron borrados sin darse cuenta a causa del aniquilar y recreados por el terrestre conocido como Ben Tennyson, y hablando de este estaría en la Tierra recordando con amargura cuando vio todo lo que conocía desaparecer frente a sus ojos, sintiéndose algo decaído al recordar eso, a lo que su socio Rock y el abuelo Max notarían esto. ¿Te pasa algo, Ben? Pues no es nada. ¿Seguro? Vamos, hijo, al ver esto notamos que a ti te afecta. Dinos qué te ocurre. Sabes que puedes contar con nosotros. Esto te recordó cuando el universo fue borrado por el aparato de los Kuntumelia, ¿no es así? Sí, la verdad, al ver esto no pude evitar recordar eso y la vez en la que me llevaron a juicio a haber recreado el universo. De cierta manera, ahora que lo pienso, yo ni siquiera salvé el universo, literalmente lo volví a ser, al igual que a todos ustedes. Max y Rock al oír eso entendieron mejor del por qué Ben se encontraba así. Bueno, si eso es verdad, pero recuerda lo que dijo tu abogado en el juicio, los Celestial Sapiens se la pasan cambiando el universo cada cierto tiempo. Bueno, si eso sí es cierto. Además era todo y lo único que podías hacer, así que por lo menos hiciste algo. Cualquiera de los que estamos aquí, no solo nosotros sino que todos los aliens en el universo con excepción de los Celestial Sapiens, obviamente no podríamos haber hecho algo, así que siéntete por lo menos orgulloso, pensando en que por lo menos hiciste algo ante eso cuando los Celestial Sapiens no hicieron nada para impedir eso. Ben al oír eso se sentiría un poco mejor con respecto a eso, y ya para no seguir pensando en eso decidiría seguir mirando a la pantalla, al igual que todos los seres de ese multiverso Disney y casa de Mickey Mouse. No solo el ratón y sus amigos sino que también el resto de personajes de películas animadas no podrían evitar el sentir lástima, tristeza e impotencia, no solo por Galán sino también por toda su gente y todos los habitantes de esa realidad. Esto no es justo, ellos no merecían eso, diría Mickey triste. Oigan, esperen, todos voltearían a ver al profesor Bon Pato, el cual había hablado que... ¿Qué pasa, profesor?, diría Goofy. Ahora que me pongo a pensar, de momento solo hemos visto seres los cuales pertenecen a un mismo universo, ¿no es así? A lo cual el resto asentirían. Viendo todo esto y analizando todo lo que se ha mostrado en esta pantalla, me surge una cuestión, la cual es por qué esos entes llamados celestiales no interfirieron o no hicieron tan siquiera algo para ayudar a las personas de ese universo. A lo cual todos los ahí presentes al oír eso se quedaron impresionados, pero era una buena pregunta, ¿por qué no habían intervenido? ¿Que acaso no les importaba la vida o el bienestar de sus propias creaciones? Y no solo ellos sino todos aquellos que eran héroes o tenían un sentido de justicia se cuestionaban también eso, ¿por qué no ayudar a alguien o evitar una catástrofe de esa magnitud cuando se tiene el poder para hacerlo? Muchos con un sentido de justicia se preguntaban. Multiverso Fundación SCP. El Rey Escarlata al ver eso se limitaría a decir lo siguiente: ¿qué sentido tiene el seguir con esta estupidez? Diría el Rey Escarlata con cierta ira. La vida es bella y hermosa, pero qué mentira más grande, solo viven para al final sucumbir de una manera u otra, y por lo visto en otras realidades unos sucumben o están condenados a morir para que así abrirle paso a otras nuevas ratas de laboratorio, porque eso es lo que son para todas y cada una de las entidades primordiales que hay en esta peste llamada creación. Pero no se preocupen. Prometo que yo mismo me encargaré de matarlos y desaparecerlos de la existencia a todos y todo lo que existe a final de cuentas. ¿Para qué atrasar lo que ya está claro? Desde el momento en el que comenzamos a
Existir. Multiverso creepypasta Zalgotil y Sonic X sonreirían a más no poder ya que podían sentir la desesperación de Galán y de su gente. Bien dicen que la esperanza es lo último que se pierde y en este caso no será la excepción. Además, ¿por qué te niegas a aceptar lo que claramente es inevitable? Los mortales vaya que son muy ciegos y de cierta manera idiotas, siempre se aferran a creer que hay esperanza cuando claramente no la hay. Como me gustaría tener su alma para deleitarme con su desesperación, diría Sonic X con una sonrisa retorcida, aunque bueno, con esto me doy, como es que dicen algunos humanos, así me doy por bien servido. Sin embargo, aquellos que tenían la capacidad de sentir energías se percataron de algo, y eso era que la presencia de Galán no desaparecía, al contrario, todavía seguía ahí, pero todos quedaron impactados al sentir como la presencia de Galán se estaba combinando con el poder del Big Bang, o mejor dicho, con el centro, esa gran masa de energía cósmica, o como él mismo había descrito, en esa especie de caldero del cosmos, y ahí fue cuando todos verían y escucharían las siguientes palabras de Galán. Transformado me torno como nosso universo. E assim nasceria uma entidade com poder e a fome de uma galáxia. Algo muito além da imaginação que vive absorvendo energia galáctica. Inigualável. Não há nenhuma outra criatura no universo como eu. Colapso. Assim surge o devorador de mundos. Todos luego de ver eso se quedaron impactados al ver lo que había frente a sus ojos, sobre todo los dioses o seres primordiales, y no era para menos, es decir, ¿cómo? Pero ¿cómo era esto posible? Lo de Kang siendo una amenaza grande era hasta cierto punto creíble al venir de una era futurista, y lo de Knull también, ya que era una entidad más antigua que los propios creadores de un sinnúmero de universos, pero esto sí que era algo más que impresionante y ridículo a la vez, es decir, todos, sobre todo dioses de distintos versos, hacían la siguiente cuestión: ¿cómo ese mortal sobrevivió a la explosión del Big Bang y sobre todo cómo logró volverse uno con el universo? Y esto no se detenía ahí, los que tenían la capacidad de sentir presencias arquearían una ceja al oír la parte de que ese tipo, al cual ya no se podría considerar un simple mortal, tenía la forma y poder de una galaxia, ya que todos los que podían sentir energías al sentir la presencia de este ente, sabían a la perfección que el poder de este ser iba más allá incluso que de la infinidad de todo un universo. Sin embargo, ahí fue cuando el ente que había hecho aparecer las pantallas hablaría segundos después de la parte en la que se menciona que ese devorador de planetas era un ser inigualable. Un ser sin lugar a dudas más que impresionante, y como lo dice esta canción inigualable, damas y caballeros, diosas mortales, demonios y seres primordiales de toda la creación, contemplen al devorador de mundos. Contemplen a já premeditado pelas mãos de Galactus, o vazio mais profundo, veja o devorador de planetas. Todos luego de escuchar la declaración del ente que había hecho aparecer las pantallas en la canción, el propio Galán diría su nombre, contemplando todos como ahora era conocido como Galactus, el devorador de planetas. Seguido de eso todos verían lo que parecía ser el estribillo. A aquellos amantes de la música les gustaba como se oía, pero sin embargo algo que hizo que a muchos, sobre todo a los terrestres de distintos versos, se les saliera el corazón fue la parte en la que Galactus hizo chocar dos planetas entre sí, haciendo que tragaran saliva. Pero luego lo que siguió de la canción hasta el final del estribillo, algunos se quedaron confundidos y algo temerosos, pero otros entenderían lo que se había dicho en la parte de esa canción, en especial los dioses y entidades primordiales de cada verso. Veo que muchos están con muchas preguntas con lo recién mostrado en la canción. No se preocupen, sus dudas serán contestadas con gusto. Todos al oír eso pusieron mucha atención a lo que diría la entidad. Muy bien, como se ha dicho en esta canción, Galactus es un ser que no está de parte ni del bien y ni del mal, él está más allá de eso. Pero ¿y entonces por qué él devora planetas? Esa es la pregunta que muchos de ustedes tienen, por lo que veo. Una vez que Galán pasará de ser un simple mortal ahora a ser una entidad cósmica, este ahora sentiría un hambre tan pero tan colosal que ni siquiera absorbiendo el universo entero quedaría satisfecho. Así que él, para satisfacer su hambre, se dedica a devorar los planetas.
Todos al oír eso hubieron reacciones diversas, unos de asombro, de impacto y fascinación al oír que ni absorbiendo todo el universo Galactus quedaría satisfecho. Sin embargo, muchos se hacían una cuestión, la cual era la siguiente: multiverso One Punch Man. Tiempo antes de la confrontación con Boros en la asociación de héroes, los clase S al oír eso se quedaron impactados. Sin embargo, Genos, el cual había ido a la asociación de héroes en compañía de Saitama, había hecho una cuestión, la cual era la que muchos a lo largo de la creación se hacían. ¿Pero que acaso no se sentiría más satisfecho si consumiera una estrella o alguna otra fuente de energía más fuerte, como por ejemplo un cuásar? Todos al oír la pregunta de Genos también comenzaron a hacerse esa cuestión. Lo más probable es que haya alguna otra razón detrás del por qué él devora los planetas, ya que, de tener esa opción, él no tendría ese título de devorador de planetas, diría el héroe número 1 Blast, haciendo que el resto de héroes tuvieran más preguntas que respuestas. Sin embargo, como si la entidad responsable de las pantallas los hubiera escuchado a ellos y a todos los que tenían esa duda, daría básicamente la respuesta a esa cuestión. Además de eso, Galactus no puede devorar cualquier tipo de planeta. Lo que necesita es un planeta lleno de vida donde hayan seres vivos, ya que de lo que se alimenta principalmente Galactus es de la energía proveniente de las emociones de los seres vivos del planeta. El simple hecho de saber que todo tu mundo está condenado a la destrucción genera sufrimiento, desesperación y terror. De esto mismo genera energía, la cual es de la que se alimenta Galactus, del sufrimiento proveniente de la destrucción de los seres vivos. Más sin embargo, a la hora de hacer esto, Galactus, con ayuda de una máquina conocida como el transformador elemental, comienza a transformar la energía de los seres vivos y también de las plantas e incluso el agua y la tierra en energía comestible. Así es como él devora un planeta, lo deja de cierta manera intacto, pero dejándolo prácticamente muerto. Galactus no disfruta de esto, ya que, como se dijo, es un ser que no está de parte ni del bien ni del mal. Más sin embargo, su hambre es más infinita que el propio universo, así que lo hace más que nada por supervivencia. Hay otra cosa: al hacer eso, Galactus ayuda a que haya un balance en el universo. En toda la creación, las reacciones y opiniones en cuanto a lo que dijo la voz eran muy divididas y diversas. Multiverso Boku no Hero Academia. En todo el planeta, héroes y villanos estaban impactados, y más que nada los héroes estaban horrorizados al oír del por qué Galactus devoraba solo planetas, y básicamente esa era la reacción de todos los héroes alrededor de toda la creación. Aunque no lo haga por maldad, eso no quita el hecho de que acaba con un sinnúmero de vidas inocentes, diría Olmig, aterrorizado y a la vez indignado. Y que si lo hace por supervivencia, eso no le quita el hecho de ser un maldito genocida, diría Bakugo. Muchos apoyarían a Kat-chan en lo que dijo, pero habían algunos que simplemente no sabían qué pensar. Entre ellos estaba el director Nezu, el cual estaría en sus pensamientos. Bien, dicen por ahí que para entender a alguien primero debes estar en sus zapatos. Si bien no lo haces con mala intención, eso no justifica el resultado final de tus actos, terminaría decir en sus pensamientos. Multiverso de los slashers o de los iconos del terror en el pueblo de Derry, más específicamente en las alcantarillas, veríamos a Pennywise, el cual estaría con una sonrisa retorcida, y yo que creía que esto no sería fascinante. Podrán decir que no lo haces por maldad, más sin embargo eso no quita que toda tu esencia está imbuida y hecha por energía de las emociones negativas, en especial del sufrimiento. Sabes, tú y yo no somos del todo diferentes, diría, mientras el payaso agrandaba su sonrisa. En el macrocosmos Maturín podía sentir la naturaleza de Galactus. Esa voz tenía razón, no era alguien malo, pero tampoco alguien bueno. A este ente, en su punto de vista, se le podría considerar como una fuerza de la naturaleza, y ese era básicamente el pensamiento de las entidades y dioses que habían en múltiples versos. Multiverso Dragon Ball. En el cuartel de la Patrulla Galáctica, veríamos a todo su personal impactado y aterrado al oír del por qué Galactus solo devoraba planetas, y al escuchar del cómo era que él se alimentaba se quedaron fríos, ya ni sabiendo quién era más brutal, si Moro o Galactus. Sin embargo, el patrullero número 1, conocido como Medus, no sabía qué pensar. Por un lado, entendía que este tal Galactus no era alguien bueno ni malo a diferencia de sus compañeros, esto debido a su naturaleza de ángel. Sin embargo, una parte de él le hacía de cierta manera ruido, una parte la cual se había estado fortaleciendo al estar tanto tiempo en la Patrulla Galáctica. Al oír que Galactus, al hacer eso, también ayudaba a que hubiera un balance en el universo, no podía evitar pensar en los dioses de la destrucción, cuyo papel era destruir tal cual planetas para que así hubiera un balance, algo lo cual chocaba con los ideales que había en la Patrulla Galáctica.
En la celda más profunda de la prisión de la organización Moro el Comeplanetas se había sorprendido al escuchar toda la historia de Galactus y al oír del por qué Galactus, siendo alguien de energía puramente cósmica, solamente devoraba planetas. No podría evitar pensar que era de cierta manera similar a él en ese aspecto, ya que él también antes de ser encarcelado buscaba planetas con una buena cantidad de seres vivos para así absorberlos junto con todo lo que había. Multiverso Max. El rebote en la Tierra y en todo el universo al oír de lo que se alimentaba Galactus a la hora de devorar un planeta se quedaron impactados. En la Tierra Max y y el personal de todo Ontec se quedaron aterrorizados. A diferencia de Makino sí que es exigente a la hora de comer, diría Estel. Eso es de suponerse, ya que Makino, al igual que sus Ultralinks, son seres artificiales, por ende no están vivos. La verdad no sé si sentirme ofendido por eso. Pero Vengan, el cazador de Ultralinks, el cual estaba en el otro lado del universo, vería a Galactus como alguien peor que Makino al solo devorar planetas que solo tuvieran vida, no importándole si eso lo hacía por supervivencia o por darle un balance al universo. Eso no quitaba tal cual el resultado de sus actos, y el mismo pensamiento tenían los líderes del Consejo de la Estrella Negra. Multiverso Marvel Avengers. Los héroes más poderosos del planeta, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, al escuchar la historia de Galactus y de lo que él se alimentaba al devorar un planeta se quedaron impactados. Supongo que al ser un universo distinto, el Galactus de esa realidad se alimenta de otro tipo de energía que proviene de los. Haciendo una leve pausa para continuar hablando con cierta incomodidad e indignación. Planetas, diría Red Richards asombrado. ¿Quién diría que hasta las entidades cósmicas son exigentes a la hora de comer?, diría la Antorcha Humana para tratar de alivianar la situación. Sin embargo, uno de ellos, Thor, el dios del trueno, estaría pensativo en que si Galactus se habría topado con los celestiales antes, y si estos tenían cierta relación con Galactus, quien devoraba y destruía la vida, y los celestiales al ser quienes la creaban. Pero lo que más le intrigaba de cierta manera era que si los celestiales alguna vez no habrían tenido algún conflicto con Galactus al devorar planetas que solo tuvieran vida inteligente, y este era el pensamiento de tanto dioses o entidades primordiales de cada verso y de uno o que otro mortal. Multiverso Marvel Universo cinematográfico. En el espacio, el titán loco conocido como Thanos, al escuchar y ver la historia de Galactus, no podría evitar el decir lo siguiente: yo sé lo que sentiste en esos momentos. Sentir en lo más hondo que tienes razón y fallar de todos modos. Al final el destino siempre llega. Sin embargo, tú de alguna otra forma lograste evadir a la muerte y convertirte en algo, lo cual es lo que el universo necesita. Nuestros métodos son distintos, pero a la vez ocasionan los mismos resultados. Resultados los cuales son los que necesita el universo. Al final de cuentas, si la vida no se controla, la vida dejará de existir, diría el titán loco, y al ver a Galactus a más a detalle, no podía evitar el pensar si las gemas del infinito serían capaces no de hacerle frente, sino más bien de crear a un ser de poder similar a este. El titán pensaría que sí era posible, ya que tanto las gemas del infinito como Galactus estaban imbuidos de energía de poder similar, el cual era proveniente de una misma fuente, o sea el Big Bang. El titán loco estaría pensando en que si mejor, en lugar de eliminar a la mitad de la vida, debería mejor crear a un ser que mantenga el equilibrio en el universo. Así seguirían todas las reacciones y opiniones. Sin embargo, todo eso se detendría al ver que la canción seguiría prestando nuevamente todos atención. saciarem minha fome. Não vou deixar o sopro de todo meu povo morrer. No seu mundo a salvação deve se tornar meu arauto e procurar novos planetas pra que eu possa comer. Imbuído pela prata, agora vague pelo cosmos, pois eu acordo em faminto e devo me alimentar logo. Então avise para a terra que eles estão condenados, pois pra saciar minha fome eles vão ser devorados. Este é o fim do seu planeta. Todos estarían viendo, o mejor dicho, escuchando lo que Galactus estaba diciendo, algunos no comprendiendo lo que decía, pero otros lo entenderían. Sin embargo, algo de lo que todos se darían cuenta era que Galactus le estaba diciendo todo eso a alguien, cuestionándose todos a quién le estaría diciendo esas palabras. Pero luego todos verían a quién le decía eso, y era ni más ni menos que a Silver Surfer. Todos se sorprendieron al verlo, pero se preguntaban qué hacía él ante Galactus. Y en eso la voz de la entidad de las pantallas hablaría. ¿Recuerdan que les dije que Silver Surfer en el pasado servía a una entidad cósmica? Pues bueno, es esta misma Silver Surfer en el pasado era heraldo de Galactus, y no solamente Silver Surfer ha sido su heraldo,
Desde el inicio del nuevo universo hasta la actualidad en ese verso Galactus ha tenido varios Heraldos, unos leales los cuales le sirvieron durante un buen tiempo, pero otros más sin embargo se rebelaron ante él, ya sea porque no lo llevaban a ningún planeta al no ser capaces de condenar un mundo a la destrucción, o ya sea porque el propio Galactus les quitó su poder al utilizarlo para su propio beneficio. Básicamente la función de un heraldo es buscar planetas para que así Galactus pueda alimentarse y para que también se anuncie su llegada. Y pues bueno, por último Galactus confiere de poder cósmico a aquel que va a ser su heraldo. Todos se sorprendieron al oír que Silver Surfer había servido a Galactus para buscar planetas y así devorarlos, pero otros se sorprendieron al oír que Galactus también tenía la capacidad de otorgar poder cósmico y también de cuál era la función de sus heraldos. Multiverso One Punch Man. En la guarida de la Asociación de Monstruos, estos últimos se encontraban asombrados al oír que Galactus tenía la capacidad de otorgar poder cósmico y muchos de ellos se preguntaban qué tan fuertes serían al obtener poder cósmico más. Sin embargo, el emperador Vagabundo no podría evitar el pensar en el cierto ser el cual le había otorgado poder a él. En un plano desconocido, el ente conocido como Dios, al oír que Galactus otorgaba poder cósmico a quienes serían sus heraldos, pensaría en que era algo parecido a él, ya que él también tuvo heraldos, por así llamarles de alguna manera, y al igual que Galactus también les quitaba su poder a aquellos que hacían un mal uso de este poder, mas sin embargo él diría lo siguiente: entre tantas fallas que he tenido, estoy seguro de que algunos serán usuarios perfectos para otorgarles poder y así de derrotar aquel puño que se rebeló contra Dios, o sea contra mí. Muy pronto, cuando estas pantallas se vayan, toda la humanidad de este patético universo sentirán el miedo absoluto y sé muy bien quién se encargará de esa tarea, diría la entidad echando un vistazo al mundo de los mortales, viendo a cierto humano que se autodenominaba como un Kaijin. Habrían muchas opiniones con respecto a lo último que se había dicho, unos imaginándose todo lo que podrían hacer con poder cósmico, pero otros cuestionándose muchas cosas, como por ejemplo, si Galactus había tenido heraldos los cuales no eran capaces de condenar a planetas a su fin, entonces ¿por qué habían aceptado ser sus heraldos en primer lugar? Esa y muchas otras cuestiones se hacían varios seres de toda la creación, pero en eso en las pantallas se mostraría algo que haría que a todos los terrestres de distintos versos se les pusiera la piel de gallina. Este é o fim do seu planeta. Assim falou Galactus quando chegou à Terra. Melhor que não se intrometa. Eu vou extinguir seu povo e seu mundo, não há quem proteja. O seu planeta, destruição. Quarteto me parar, vocês não poderão. Você e sua raça sucumbirão pelas minhas mãos. Planetas vão colapsar. O universo, revolverei o dobro que eu tirar. Universo, não posso ser mais, não posso ser menos. O organismo de vida supremo. Seu final já premeditado pelas mãos de Galactus. Do vazio mais profundo veja o devorador de planetas. Todos los terrestres de distintos versos, al ver cómo Galactus dijo que iba a ir por la Tierra, hizo que muchos sintieran como el alma se les salía del cuerpo, y más aún fue cuando Galactus dijo que este era el fin de su planeta, haciendo que los más sensibles cayeran desmayados por el susto, si bien ya sabían que todo lo que se mostraba era de una realidad distinta a la de ellos. No se querían ni imaginar estar en la situación de los terrestres de ese mundo, mas sin embargo todos verían que en la pantalla aparecieron los Cuatro Fantásticos, pero verían como estos estaban con una expresión de desesperación absoluta, dándose cuenta todos que ellos estaban tratando de detener a Galactus. Multiverso Avengers. Los héroes más poderosos del planeta, los Cuatro Fantásticos, estaban viendo con expresiones de asombro, pero también de inquietud y de impacto, al ver cómo sus versiones de otro universo trataban de manera desesperada el detener a Galactus.
Pero ¿en dónde diablos se supone que estamos nosotros?, diría el Capitán América. Parece ser que en ese universo nosotros somos los únicos héroes que existen, diría Reed Richards, viendo con una gran frustración e impotencia al ver la posible muerte de sus variantes, y los Vengadores estaban igual de frustrados, y no solo ellos, todos los héroes de la creación se sentían demasiado frustrados por lo que estaban presenciando, primero con Kang, luego con Knull y ahora con este devorador de mundos. ¿Cuántas veces tenían que seguir viendo a seres acabando con un sinnúmero de vidas inocentes? Ellos esperaban que por favor se les permitiera intervenir o que por lo menos ocurriera algún milagro, pero las palabras finales de Galactus hizo que todos guardaran silencio. Finalizando la canción, muchos se cuestionaban qué había pasado después, pero luego de eso sonó el estribillo, quedando todos con la incógnita de qué pasó al final. Bueno, para finalizar esto diré unos cuantos datos interesantes, por así decirlo, de Galactus. Muchos al oír la voz del ente de las pantallas esperaban que se les dijera qué pasó al final, pero todos escucharían lo que dijo, haciendo que muchos se quedaran confundidos, ya que ¿cómo así? ¿No les iba a contar si Galactus logró su cometido o qué? Muchos ya intuían cuál fue el resultado de esa confrontación, el cual para los héroes de múltiples versos era uno inaceptable. Son en total 3 datos. Primer dato, además de ser un ser muy poderoso, Galactus también tiene una fuerza de voluntad muy fuerte, tan fuerte que hasta incluso la mismísima muerte de este verso admite que Galactus, de llegar a morir, le costaría arrebatarle su alma para llevárselo. Todos al escuchar el primer dato se quedaron asombrados. Multiverso Dreamworks, en el reino de muy lejano, el ogro más conocido de todos junto a su familia y conocidos se encontraban asombrados e impactados al oír el primer dato. Más sin embargo, el más impactado era el gato con botas, el cual le recorrería un escalofrío al escuchar de que a la muerte le costaría arrebatarle el alma a Galactus. En un lugar desconocido se vería a ni más ni menos que a la mismísima muerte de este verso, el cual diría lo siguiente: con que a la muerte de esa realidad le costaría tomar tu alma, Jeje, vaya, sí que eres un ser muy interesante. Me pregunto cuánto tardaría yo en arrebatártela, diría la muerte con una expresión realmente espeluznante. Multiverso SCP. En la Fundación SCP todo su personal se sorprendió al oír esto y estarían con una cuestión, la cual era si algunos SCP, como por ejemplo el SCP-2935 conocido como O Muerte, o si los propios hermanos Muerte, también batallarían para arrebatarle el alma a Galactus. Segundo dato, Galactus, a diferencia de los celestiales, cuenta con variantes a lo largo del verso al que pertenece. Muchos al oír esto se sorprendieron, pero las entidades más fuertes de cada verso no les impresionó tanto. Era de esperarse, teniendo en cuenta que Galactus solo era más antiguo que un Big Bang de un universo que ya existía, a diferencia de los celestiales que habían venido junto a toda la creación de ese verso. Muchos esperaban a que el ente de las pantallas dijera el último dato más, sin embargo todos, al escuchar el tercer dato, se quedaron con caras de WTF, o también con caras de me estás jodiendo, y otros simplemente estallarían en risa al oír lo siguiente. He aquí el tercer y último dato. En algunas partes a Galactus se le conoce como Alberto el Hambriento.